La palabra de Dios nos enseña que a todos los hombres por igual en esta vida les acontece lo mismo. Eclesiastés, escrito por Salomón, nos presenta la perspectiva de esta vida de un hombre sin Dios. No es que él no tuviera Dios, pero él compara. Y nosotros encontramos en Eclesiastés 9:2 estas palabras: todo sucede de la misma manera para todos. Y lo que este hombre dice, que un cristiano y un no cristiano enfrentan los mismos desafíos en esta vida, los mismos tipos de aflicciones en sentido general. Por otro lado, hay un vacío en buscar sentido a las cosas que suceden fuera de Dios. No hay explicación. Especialmente cuando llegamos a la muerte, donde se establece que el mayor desafío de la muerte no es la muerte en sí, sino porque hay personas que no tienen a Dios, pero ya quieren descansar, están sufriendo tanto que quieren morir. Pero el tormento es ¿qué viene después? ¿Qué va a pasar? Dios y su palabra nos presentan la manera en que podemos enfrentar los desafíos de esta vida. Y más aún, óigame ahora, salir victoriosos de lo que anticipa una gran derrota. Dios promete que saldremos victoriosos. Por eso Pablo le dice a la muerte que tiene un aguijón. ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oh muerte, tu aguijón. Porque él vio más allá y entendió que la muerte es partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero el desafío está ahí. Y nosotros todos los que estamos aquí, en un momento particular, vamos a enfrentar desafíos de esta vida, situaciones en las que nosotros podemos decir: yo no voy a poder pasar por aquí. De hecho, pudiera afirmar que si usted es creyente y ha vivido lo suficiente y ha pasado por ciertas aflicciones, usted hoy se sorprende de que no está loco después del impacto de esa aflicción que sufrió. Yo se lo puedo confiar yo mismo. Yo mismo, un momento yo no me volví loco porque Dios me guardó. En la historia de hoy, en este momento de la vida de David, Saúl y todo el ejército de Israel estaba enfrentando una batalla contra los filisteos. Ellos pelearon muchas veces con los filisteos, y en este caso en particular estaban enfrentando la batalla, pero todos estaban amedrentados, todos estaban aterrorizados, dice la Biblia, por la presencia de un hombre allá llamado Goliat. David llegó ahí, y quiero aclarar que David ciertamente está en las Escrituras como un ejemplo. David está en las Escrituras como un hombre de Dios, y la Escritura dice, Dios dice de él: este es un hombre conforme a mi corazón. Pero hay que tener mucho cuidado, porque David no estaba glorificado. David fue un hombre como usted y como yo. Y hay momentos de la vida de David que fueron capítulos muy oscuros. Por lo tanto, sí fue un ejemplo. Pero una de las cosas que aprendemos de David es que su suficiencia venía de Dios. Y eso es lo que tiene que estar en nosotros, esa convicción. Vamos a ver aquí tres cosas: un encuentro providencial, un enfrentamiento ejemplar, y finalmente veremos lo que es una salida para nosotros como creyentes digna de estímulo, un grito de triunfo. Vemos un encuentro providencial. Vean conmigo el texto que hemos tomado como base, que sobresale en todo el capítulo, lo resume. Es el versículo 45, cuando David le responde al filisteo:
Tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Pero noten cómo David se encontró de repente con un filisteo. Hay personas que salen de su casa, aunque usted lo encuentre extraño, deseosos de encontrar un pleito en la calle. Sí, parece extraño, ¿verdad? Pero salen de su casa con tanto disgusto que lo que quieren es encontrar con quién pelear. Y en algunos casos, cuando se frustran no encontrar con alguien, comienzan a pelear ellos solos. Aquí David no salió de su casa buscando pleito. La Biblia nos dice que su papá lo mandó al campo de batalla. Miren cómo dice el versículo 12. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano, tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los 8 hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Recuerdan que la vez anterior hablamos de que Saúl pidió que él se quedara ahí para tocarle el arpa. David era como algunos de nosotros, tenía 2 trabajos. Le tocaba a Saúl y cuidaba las ovejas de su papá. Pero si me permite, le voy a añadir un tercer trabajo: mensajero. Sí, el papá lo mandó a la guerra donde estaban sus hermanos con comida y con provisiones, y sobre todo para buscar noticia de cómo estaba la cosa. Y dice la palabra de Dios que cuando el papá le dijo a David, versículo 17: toma esta canasta de grano tostado, estos 10 panes, y llévalos deprisa a tus hermanos, dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, y averigua cómo están sus hermanos, y tráeme un informe de cómo les va. Ahí entonces David salió hacia donde estaban sus hermanos y se encontró que providencialmente ese día Saúl y su ejército estaban avergonzados porque los desafiaba Goliat. 40 días Goliat había estado saliendo 2 veces por día. 40 por 2, 80 veces había salido y los había desafiado. David llegó en la amenaza 81. Y cuando David se encuentra con eso, providencialmente se encuentra con un gigante delante, y es interesante ver cómo él reaccionó. Ahora bien, cuando yo hablo de estas cosas, nosotros vivimos en un tiempo donde hay gigantes, hombres muy grandes, pero no como Goliat. La Biblia nos habla, y ahora no puedo entrar en eso, de que los hijos de Dios, se entiende, demonios, ángeles caídos, se unieron a mujeres, y de ahí salieron los Nefilim, de ahí salieron los gigantes. Repito, no puedo ahora hablar mucho de eso porque el tiempo no me lo permitiría. La cosa es que uno de estos gigantes, hombres de una gran estatura, era precisamente Saúl. Tal parece que descendía de ese grupo. Y Goliat, ustedes saben lo que estoy hablando. Gracias por ayudarme. Qué bueno que están despiertos. Goliat, versículo 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. Esto es lo que él hacía. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Guarden eso en su mente. Elija un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y en eso, este hombre se levanta y David se encuentra con un poderoso enemigo. Nosotros no vamos a encontrar literalmente una batalla como esta. Nosotros no nos vamos a encontrar literalmente con un gigante como este. Por lo tanto, nosotros debemos entender que si Dios pone esto delante de nosotros en las Escrituras, tenemos que procurar ver un poco más allá. Y resulta que David, en primer lugar, es un tipo de Cristo. Y la Biblia nos enseña que David aquí, al enfrentarse a este gigante, estaba enfrentándose en cierta forma a un enemigo que desafiaba su fe, que desafiaba su confianza en Dios. Ese era el corazón de David. Y David se encontró con un hombre, se encontró con una circunstancia, oiga ahora, en donde David iba en absoluta desventaja.
Era un enemigo poderoso, un campeón filisteo. Su presencia era la siguiente, versículo 4. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas. Llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, como una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudero iba delante de él. En otras palabras, David se enfrentó a un hombre grande, fuerte, armado, bien armado y con experiencia de guerra. Ahora, en la otra esquina, ¿quién estaba? David. Y es interesante que mirando todo el pasaje, lo único que se dice de David, que era un muchacho, él debía tener en esta edad probablemente unos 15 años. Lo único que se dice era que tenía las mejillas enrojecidas. Yo no sé si el dato lo dan por el susto, por el sol o qué, pero es lo único que se nos dice. Goliat venía delante de David con una armadura, con una experiencia, con un tamaño, y David lo único que podía presentarse delante de este hombre era con 5 piedras, una honda y su fe en Dios. En otras palabras, David llevaba todas las de perder. Todas las de perder. Si David se miraba al lado de este hombre, él sabía que humanamente no tenía manera, porque estaba desarmado, no tenía experiencia, ni tampoco tenía el tamaño y la fuerza de ese hombre. Ahora bien, Saúl, ¿ustedes recuerdan por qué lo habían elegido como rey? Entre otras cosas, porque era más alto que todo el mundo. Por lo tanto, Saúl era mucho más grande que David. Y Saúl era tanto más grande que Saúl, que era el único que tenía armadura, quiso ponerle su armadura a David, y David no pudo usarla porque le quedaba grande, no podía manejarse con ella. O sea, que Saúl era más grande que David. Además, Saúl tenía todo un ejército con él. Pero ante el mismo gigante, noten cómo Saúl estaba reaccionando. Versículo 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, dice la Biblia, y profundamente perturbados. Aterrados significa llenos de terror, y profundamente perturbados, su mente confusa, no sabían qué hacer. Saúl confiaba en su armadura, en su fuerza militar, porque el capítulo comienza diciendo que los filisteos se reunieron con su ejército, y Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle. Y de hecho la Biblia nos dice que cuando se encontraban en el valle, porque había una montaña de este lado, una montaña de este lado y un valle en el centro, cuando se encontraban ahí, los israelitas iban, se encontraban y volvía otra vez Goliat, los desafiaba y se avergonzaban. Pero Saúl llegó con una mente distinta, sin los recursos que había tenido Saúl. En otras palabras, este encuentro no estaba planificado por David, y representa una situación en la que él no tenía recursos humanos para responder. Alguien ha dicho que este Goliat representa en la vida cristiana nuestras pruebas. Hermanos, nosotros nos encontramos con aflicciones, con pruebas que van a venir seguro, pero no sabemos cuándo ni cómo, ni siquiera a veces la podemos recibir. En Juan 16:33 el Señor Jesucristo dice que en este mundo tendrán aflicción. Eso es seguro, hermanos. Nosotros estamos en una de tres: oiga, o saliendo de una aflicción, o en medio de una, o a punto de entrar en otra. Pero esa es la vida nuestra hasta que lleguemos y pasemos por la última aflicción, que es la muerte, para entrar en la presencia de Dios. Alguien ha dicho que Goliat también es un símbolo del miedo y la duda. Circunstancias de esta vida en las que usted se encuentra atrapado y dice: ¿cómo le entro a esta situación? Tengo miedo. Pablo dice a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y Dios dice en Isaías 41: no temas, porque yo estoy contigo. También Goliat viene a ser como un símbolo de esta oposición espiritual real en la que nosotros nos encontramos. Hermanos, el que menosprecia la realidad de Satanás y sus demonios está
a punto de ser presa de una desgracia. El diablo es real. El diablo es real, hermanos, y yo no se lo tengo que decir mucho. Siéntese esta noche, ponga las noticias y dése cuenta de que el diablo es real. Satanás anda buscando a quien devorar, y hay ocasiones, hermanos, en que la obra del diablo es tan fuerte, oiga, la tentación es tan fuerte que los hijos de Dios pecan con soberbia. ¿Saben lo que significa pecar con soberbia? Es saber que va a pecar y como quiera pecar. Es sentir la tentación, es como las adicciones. Los que han tenido luchas con adicciones saben de lo que yo estoy hablando. Dicen, no debo ver eso, no debo exponerme, pero algo lo arrastra y finalmente lo pone. Eso es un tipo de Goliat para los cristianos. Pero quisiera ahora que miráramos un enfrentamiento ejemplar. Como les decía, la comparación entre David y Saúl, entre David y Goliat, perdónenme, hermano, por eso les decía, oren por mí, porque mi mente está hoy partida en dos, en mi debilidad. La comparación entre David y Goliat realmente no amerita mucha elaboración. Estamos hablando de un hombre y un muchacho, un hombre experto y otro que no sabía. Pero noten ahora, David llegó al lugar y no como estos peleadores que vienen alentados por su público. No llegó al lugar con ningún aval para enfrentarse a ese gigante. Pero ahora quiero que vean conmigo, por favor, cómo fue que David se enfrentó, lo que decía la gente alrededor de él. Miren lo que dice el versículo 11 y luego el versículo 24. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. En otras palabras, David llegó en un momento en que llegó el anuncio y él vio que el ambiente era de miedo. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted llega a un lugar y usted se da cuenta de que algo está pasando. David llegó y dijo, aquí hay algo que está pasando. El pánico, los rostros emblanquecidos, el temblor, el terror reinaba en el lugar. Ahora, eso no se queda ahí. Cuando David llega allá, lleva a sus hermanos lo que su papá le envió. Ahora noten ustedes lo que se nos dice de su hermano mayor, versículo 28. El hermano mayor, Eliab, le dijo a David, luego de que lo oyó hablar con los hombres, se enojó. En otras palabras, lo que él le va a decir ahora, léanlo, escúchenlo en la manera en que diría un hombre enojado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿No le suena eso como un hermano mayor inconsciente, insensible a un hermano menor, diciéndole curioso? ¿Qué tú haces aquí? Tú eres un orgulloso. Además de que eres un orgulloso, eres una persona engañadora. ¿Por qué tendría esos pensamientos? Con lo único que hizo David fue llevarle comida. No era un cobrador, hermanos. Era un mensajero de bien. Pero lo menospreció y además de eso le dijo orgulloso, engañador. David simplemente le dijo, ¿qué hice ahora? Yo solamente estaba preguntando lo que pasa aquí. De manera que David llegó, encontró un ambiente de miedo y su hermano le dio palabras de desaliento. Noten también lo que le dice el rey Saúl cuando David se ofrece para enfrentar a Goliat. Versículo 33. Dice David, no te preocupes por este filisteo. Versículo 32. Yo iré a pelear contra él. Y Saúl el rey le dice, no seas ridículo. Oiga, qué aliento. No seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Así lo recibió el rey. Llega a un ambiente de miedo. Su hermano le llama orgulloso, engañador, entrometido. El rey le dice, ¿cómo fue que le dijo? Ridículo. No hay forma de que puedas pelear contra este filisteo.
Hermanos, y estas palabras no detuvieron a David. Miren, si uno se vive llevando de lo que la gente le dice, no da un paso, a lo mejor ni sale de su casa. Noten ahora, además de esto, David se sometió a Saúl, y es interesante como él en esto es un hombre sumiso. No pierdan eso de vista, a su padre, aún al consejo de Saúl, porque Saúl le dice, ok, bien, ya que tú hiciste, ponte mi armadura. Saúl trató de poner en él los recursos humanos con que contaba el mismo Saúl. Versículos 38 y 39. Dice aquí, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. En otras palabras, no tenía ningún tipo de experiencia en esas cosas. Y dice la escritura que él dijo, no puedo andar con todo esto. No estoy acostumbrado a usarlo. Se la quitó. Después de encontrar un ambiente de terror, después de tener el rechazo de su hermano mayor, después de tener las palabras humillantes del rey, después de darse cuenta de que la armadura tampoco le servía y que no podía usar ningún método de protección personal, entonces llega con lo que tiene, unas piedras, 5 piedras delante de Saúl. De paso, ¿por qué llevó 5 piedras? Algunos dicen, bueno, por si fallaba una le quedaban 4. Yo me voy a apoyar mejor en lo que dice otro siervo de Dios. Oigan qué bueno es. El segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, dice que Goliat, qué cosa, que Goliat tenía 4 hermanos más. Por lo tanto, algunos creen que llevó 5 para darle una pedra a cada uno. Yo me quiero quedar con esa. El asunto es que David llegó allá con una onda, ¿verdad? Y 5 piedras. Y luego de todo el desaliento que este hombre estaba enfrentando, se encontró con el último, el mismo Goliat. Léanlo conmigo, versículos 42 al 44. Goliat le dijo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. De paso, David iba aparentemente solo, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Es lo único que se dice de él ahí. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que venga contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Lo maldijo. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Hermano, vamos a parar ahí otra vez. Miren, yo le voy a decir la verdad. Yo por años, porque le tengo siempre confianza a ustedes para decirle muchas cosas, yo peleaba taekwondo. Ustedes no lo sabían, pero yo eso era que en mi juventud ese era mi deporte. Y cada vez que íbamos a un torneo, yo era de peso pesado, lo primero que yo hacía era mirar cuál era el que me iba a tocar, ubicarme. Entonces todos los atletas calentábamos allí alrededor del ring, hacíamos flexión, dábamos patadas, y yo veía el que daba más duro. Yo decía, bueno, ojalá que ese no me toque, porque era por eliminación, era por eliminación, ¿verdad? All right. El punto aquí es el siguiente: David no tuvo ese chance. David se encontró con un gigante armado, experto en guerra, y le dijo, óyeme bien, no solamente yo te voy a matar, sino que voy a coger tu carne y se la voy a dar a los animales. Eso después que encontró a todo un ejército en miedo. El menosprecio de su hermano, que le dijo orgulloso y curioso. Además de eso, el rey lo ridiculizó. No se pudo poner la armadura. Hermano, todo estaba en contra de David. Pero David dijo cuál fue la clave de su persistencia. Versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti, escúchelo bien, en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Gloria a Dios. Ese es el corazón de esto. Escúcheme ahora. David no podía ganarle a Goliat.
Saúl tenía razón. Tú no puedes ganarle. El asunto que no fue David el que le ganó, sino el Dios en quien confiaba David. Y por eso, hermanos míos, cuando enfrentamos adicciones, desafíos y situaciones de esta vida, usted se para delante de ese monstruo, usted dice: no puedo pasar por ahí. Yo no puedo. ¿Y qué voy a hacer después de esto? ¿Cómo me sostendré? ¿Cómo caminaré? Y de repente, en medio del horno de fuego, 7 veces encendido, los curiosos miraron y dijeron: mira, pero no fueron 3 que echamos ahí. Sí, hay un cuarto que parece hijo de los dioses. Cristo estaba con ellos. Hermanos, y esa es la clave. Solos no vamos a poder. Pero aquel a quien David representaba, y el Dios que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, era el que estaba ahí. David representa a Cristo aquí. Y Spurgeon, en su sermón sobre este tema, dice 3 cosas, varias, pero me gustaron 3 en particular. Una: así como el papá fue que mandó a David, Dios el Padre fue que mandó a su hijo. Así como David llevó bienes, él trajo bienes. Y así como todo estaba en contra del Señor Jesús, y él como quiera enfrentó la muerte, con la misma muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Y David, con la misma espada de Goliat, le cortó la cabeza a Goliat. Y eso nos lleva, mis queridos hermanos, a lo último que quiero presentarles aquí con la ayuda de Dios. Un ejemplo para triunfar. Es interesante que la victoria de David representó no solo una victoria de David, sino una victoria para todo el pueblo. Lo que David gritó al gigante Goliat y que el pueblo oyó y que el Espíritu Santo nos deja aquí, es que David enfrentó el miedo. Óigame bien, por favor. Enfrentó el miedo, pero lo hizo en la confianza en Dios. Yo quiero pararme un minutito aquí. He dicho que Dios peleó por él, pero él dijo: voy a enfrentar al gigante. Lo dijo él. Luego, él también echó en su bolsa 5 piedras y se llevó su onda. Y él también le habló al gigante y le dijo: yo vengo en el nombre de Dios a quien tú desafías. Lo que significa que no fue cosa de que David se quedó atrás, se quedó acostado sin hacer nada, confiando en que Dios lo iba a librar. No, hermanos, él hizo lo que él tenía que hacer. Y Pablo dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que usar los medios que Dios nos ha dejado y entonces entregarnos delante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El pueblo salió estimulado. Después de la batalla, la palabra de Dios nos dice en el versículo 51, David corrió, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, lo mató, le cortó la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, huyeron. Y finalmente hubo una gran victoria para Israel. Hermanos, quiero decirles algo: la vida suya y la vida mía es como estar en un campo de batalla y hay otros que están viendo cómo vamos a salir de nuestra batalla contra Goliat. ¿Cuál es tu lucha? ¿Estás luchando con alguna adicción? ¿Cuál es tu lucha? ¿Estás luchando con algún problema de salud? ¿Estás luchando con una situación particular financiera? ¿Con una batalla emocional de sentirte solo o sola? ¿Cuál es tu lucha? De antemano te tengo una mala y una buena noticia. La mala primero, para los que les gusta la mala primero. Tú solo no vas a poder salir de esa situación. Por eso es que muchas veces vuelve y caes, y vuelve y caes, y vuelve y caes, porque tú solo no vas a poder contra ese gigante. Tú no tienes recursos. Pero la buena noticia es que hay uno que puede pelear por ti y darte toda la victoria. El Señor Jesucristo. Él a quien David representa. Y Él es aquel que ha dicho: yo no te dejaré, yo no te desampararé.
Mis amados hermanos, unas palabras aquí. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar nuestro Goliat en esta vida? En primer lugar, mientras no confías en tus propias fuerzas, haces lo que tienes que hacer y entonces esperas en Dios. Yo no confío en mis fuerzas, pero yo oro, yo ruego, yo pongo a Dios delante de mí. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por tanto no temeremos. La idea, hermanos, no es rendirnos, jugar con el pecado y que Dios nos libre. No. Es luchar hasta donde las fuerzas me dan y gastarme en la batalla para entonces entregarme al cuidado sabio, providencial y todopoderoso de Dios. Por otro lado, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos va a usar aún en las luchas particulares que tenemos. Hermanos, la vida cristiana no es una vida, oiga, sí, Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero ese plan incluye pasar por situaciones aflictivas donde vas a enfrentar a Goliat. El propósito de Dios a veces nos lleva a situaciones donde el poder de Dios se ve sacándonos de ahí precisamente, sacándonos del hoyo precisamente, acompañándonos en el dolor, proveyendo cuando no hay recursos. Amados míos, nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios. Y en ese sentido, identificar lo que las personas nos están diciendo. Y a final de cuentas, escúchenme bien, hermanos. Sí, por favor, escuchen bien lo que voy a decir. Debemos oír consejos. Amén. Debemos escuchar el consejo de otras personas. Amén. Pero oiga ahora, por favor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios va primero. Y todo consejo que nos lleve a confiar en la carne y no descansar en Dios, nosotros tenemos que sencillamente rechazarlo. Y oigan a lo que me refiero. No me malinterpreten, hermanos, que el Señor me ayude. Si el doctor le dice a usted que tiene que tomarse una medicina, óigame bien, tómese su medicina. Pero entienda que su salud no viene por esa medicina, sino viene por Dios. Y llega un momento en que usted se toma la medicina y puede decir: Señor, ayúdame, me voy a tomar la medicina, pero yo sé que mi salud viene de ti. Ahora yo tengo lo que hacer, lo que yo tengo que hacer. Quisiera traer algunas palabras de aplicación para terminar. En primer lugar, a los jóvenes. Los jóvenes que están aquí, hermanos, a veces los jóvenes son menospreciados por su juventud. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Siendo pastor en República Dominicana, yo recuerdo que bajé del púlpito feliz ese día. Estábamos contentos en la iglesia, caminando, las cosas sucediendo bien. Y una dama que nos visitaba ese domingo, por primera vez estaba en la iglesia, una vecina de enfrente. Y cuando nos despedíamos en la puerta, ella me dio la mano, se rió y luego con mucho cuidado me dijo: a mí me gustan los pastores viejos. En otras palabras, yo no le gustaba, porque en ese momento no tenía la edad que tengo, obviamente. Hermanos amados, nosotros vamos a oír palabras de desaliento. La gente como quiera dice: Dios los bendiga. Nosotros vamos a oír palabras de desaliento. Nosotros vamos a oír palabras que nos van a poner a un lado. Jóvenes específicamente, escúchenme bien. Dios puede usar grandemente a los jóvenes. Tienen una fuerza, tienen un ímpetu que ya a uno no le queda. Confíen en Dios, aunque viven en una generación pagana que rechaza a Dios. Pongan a Dios y no tengan miedo ni se avergüencen del nombre de Dios, jóvenes. Sean un buen ejemplo a pesar de su juventud. David era un muchacho cuando llegó ahí prácticamente, pero él fue un ejemplo que mostró a Dios en ese lugar. Entonces los jóvenes pueden hacerlo. Por otro lado, oigan ahora, no importa que sus recursos sean pocos, sirvan a Dios con lo que tienen y que Dios prospere los recursos que ustedes tienen, porque Dios no necesita una espada, una lanza para derribar a Goliat. Solamente una piedra en manos de un muchacho
que confió en él. Y fue Dios el que la dirigió a la frente del gigante y de un solo golpe lo mató. Es como decía un predicador amigo, es una pelea, mire, anunciada globalmente. Todo el mundo por internet está mirando y esperando esa gran pelea. Oiga, y en el primer golpe del primer round, en los primeros 5 segundos se acabó la pelea. Un solo golpe. Así es cuando Dios va a darnos la victoria. De la noche a la mañana Él cambia las cosas. Y eso es una cosa que me alienta a mí. Dios no necesita un periodo, un proceso ni años. Cuando Él quiere dar la victoria, la da en un segundo. Que eso te estimule a ti. ¿Cómo tú puedes identificar los Goliat de tu vida? Te voy a decir algunas cosas. En primer lugar, lo que te causa miedo y te impide avanzar en la fe, ese es un Goliat. ¿Qué te causa miedo y te impide avanzar en la fe? Hermanos, a veces nosotros nos dejamos amedrentar por cosas que parecen insignificantes, cosas que son triviales absolutamente. Lo que te causa miedo y no te deja avanzar en la fe. Por otro lado, las voces que intentan desalentarnos. Eliab desalentó a su hermano, Saúl lo desalentó, el mismo Goliat lo desalentó. ¿Quiénes son las personas que tú tienes al lado que no son de buen estímulo para ti? Probablemente sea el Goliat de tu vida. El Señor nos ayude a identificar esas circunstancias difíciles, esas cosas que dicen humanamente que no tenemos esperanza en Cristo, y que nos ayuden a levantarnos. Moisés tuvo que enfrentar inseguridad, Josué el temor, Esther también enfrentó su Goliat en un hombre llamado Amán que planeó cómo destruirle. Daniel tuvo la prohibición de orar. Nehemías fue la oposición y el desánimo de la gente y la generación donde estaba. Y aún nuestro Señor Jesucristo enfrentó en la cruz al mismo diablo y la muerte. Nosotros no somos distintos. Y oigan ahora, por favor, nuestra manera de vivir aquí no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, para que la gloria sea solamente de Él. Nuestra manera de vivir y salir adelante aquí, miren, no es por nuestros talentos, no es por nuestros recursos, es encomendándonos a Dios, confiando en Él y viendo la obra de Dios. Ya sea en tu matrimonio. En tu matrimonio puede que las cosas estén de cabeza, que no hay esperanza, que todo indique que se acabó, pero entonces Dios puede comenzar. Pon esto delante de Él. Señor, yo no puedo sostener esto, yo no tengo recursos, te lo encomiendo a ti, ayúdanos. Gracias, Dios. Abre las puertas. Amén. Hermanos, Dios tiene siempre maneras de liberarnos y sacarnos. La gloria sea dada para Él. Que nuestros ojos estén solamente en Él. Nick Vujicic, lo conocimos hace tiempo aquí. Nació el 4 de diciembre de 1982 en Melbourne, Australia. Una familia cristiana, inmigrantes serbios. El niño nació sin brazos y sin piernas. Tiene un piecito pegado al cuerpo con 2 deditos. Luchó con la depresión y con el menosprecio. Imagínense, como le dicen aquí, el bullying, la burla de todos los que lo conocían. Porque es una persona que es imposible de no mirarlo 2 veces. Cuando tenía 10 años, el rechazo que él sufrió fue tan grande que se determinó a quitarse la vida. Comenzó a crecer y Dios tuvo misericordia de él. Comenzó a adaptarse de una manera extraordinaria a sus limitaciones. Y venció su Goliat. Venció su Goliat. No solamente venció su Goliat de manera personal, sino que se casó. Para los solteros, oigan ahí, se casó. Se casó con Canae Millaara en el 2012. Ya están sus hijos. Porque no hay Goliat que pueda detenernos en la victoria que Dios ha determinado para nosotros. Por eso.
Además de eso, fundó un ministerio, Life Without Limbs, una organización dedicada a llevar esperanza a personas en todo el mundo. Hoy es un conferencista que anda por el mundo testificando del poder de Dios. Ahora mira, ¿cuál es tu Goliat? Mira ese hombre. No hay nada que tú no puedas superar con el poder de Dios y la confianza en Dios. Él es el que tiene que pelear por ti. Y hazlo de tal manera que el mundo vea que hay Dios, que es todopoderoso. Que el Señor te bendiga. Y si tú no has creído en Cristo, hoy es tu día. Tú no vas a poder darle esperanza a tu vida. No hay otra esperanza, no hay otro en el cual los hombres puedan ser salvos, solamente Jesucristo. Ahí donde estás, pídele a Dios: ten misericordia de mí, perdona mis pecados y líbrame de mi maldad. Es la única esperanza, Jesucristo. Deja de quejarte y humíllate delante de Él pidiéndole ayuda. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesucristo. No importa cómo seas, pero serás una criatura deforme por el pecado si no vienes a Cristo, y morirás así. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la confianza que podemos tener en Jesucristo, porque Él es aquel que vence por nosotros nuestras batallas. Gracias porque encontramos aquí uno que vence, batalla, pelea por nosotros. Ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos a postrarnos ante ti. Ayúdanos a encomendarte a ti nuestras luchas, confesando que no podemos, no tenemos con qué, pero nuestra confianza está en ti, para la gloria de tu nombre. Que el mundo vea que hay Dios cuando salgamos adelante, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que no podemos.